Hola, mi nombre es Fernando Filippetti, yo soy ingeniero de electrónica, me dedico a más que nada a investigación y desarrollo. Y bueno, entre varios hobbies que tengo, uno es la radioafición y por eso surgió esta charla. La idea es hablar un poco de lo que es seguridad wireless, pero desde el punto de vista del hardware. Eh, digamos, de la parte de software hay muchísimo, y es muy interesante, pero la primera capa, digamos, de la comunicación es la más débil y en eso en general se pone poco énfasis. Los radioaficionados solemos estar lidiando con interferencia, con un montón de problemas, incluso de parte de los equipos, y bueno, queríamos transmitir un poco digamos, esa problemática y ver las maneras que tiene uno de defenderse y de sobrellevar, ¿no? Este tipo de ataques, que más que nada son de negación de servicio y a veces un poco de filtración de información cuando uno, bueno, transmite. Eh, Así que bueno, vamos a ir viendo eh, directamente cómo nos vamos a organizar. Primero, bueno, cómo funciona la comunicación, lo más global posible. Segundo, los puntos débiles del receptor, que en realidad es el punto débil, el receptor en sí mismo. Después las antenas, en general, todos sabemos qué es una antena, más o menos para qué sirve, pero la idea es profundizar en qué beneficio nos trae usar una antena en este contexto. Después, bueno, terminando, ya antenas definidas por software. Es una tecnología nueva que posibilita, digamos, la gran cantidad de capacidad de procesamiento de software que hay hoy día, y bueno, radio definido por software, que es la revolución en la radio moderna. Bueno, ¿qué necesitamos para comunicarnos? Bueno, lo que todos sabemos, un transmisor que transmite con cierta potencia, los watts o dBm, depende de la etiqueta del equipo que estemos usando. Después, bueno, cables hasta la antena más conocida en la parabólica, es una antena direccional, que tiene cierta ganancia. Después, la pérdida de propagación, que es, bueno, la energía que sale de una antena y que no se concatena en la otra antena, se pierde en el espacio, ¿no? Y bueno, también pérdidas por el espacio mismo, ¿no? Alguna cosa, que tenga una pared o algo. Bueno, después en el receptor tenemos más o menos lo mismo, una antena que también me da cierta ganancia, cables, y en el fondo, a la entrada del receptor voy a tener una cierta potencia. El receptor va a necesitar, para poder recibir correctamente, que esa potencia sea mayor que un cierto límite que está definido intrínsecamente. Bueno, ¿cómo funciona un receptor de radio? Básicamente lo que hacen, los bloques más importantes son la antena, muy importante, el filtro, que es lo que deja pasar las frecuencias que yo quiero recibir y ninguna otra, porque las demás frecuencias generan problemas. Ahora vamos a ver cómo. El amplificador de RF, las señales que recibo, como son a mucha distancia, y la señal disminuye con el cuadrado de la distancia, son muy débiles, entonces voy a tener que poner el amplificador. Bueno, después viene el mezclador, que es lo que hace, baja la frecuencia a banda base para que yo después la pueda demodular a menor frecuencia. Bueno, el problema en nuestro caso siempre es el frontend, es la parte débil, es la parte que se puede llamear, la parte que se puede interferir, y hay muchas maneras de interferir. Una manera, la más conocida, es emitir ruido en la frecuencia, digamos, la banda de trabajo, ¿no? Si yo quiero interferir una radio de 100 MHz, emito ruido en 100 MHz, así. Esa es la más conocida, pero no es la única, hay varias. También se puede interferir una radio emitiendo fuera de banda, interferir una radio que está operando en 100 MHz, quizás transmitiendo potencia en 80. Y eso se da por varios fenómenos que ahora vamos a ver. Bueno, primero, ¿qué es el filtro? La idea del filtro es que pase solamente la banda en la que yo estoy esperando escuchar, recibir señal de mi contraparte, y no de todo el resto de la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros equipos de radio funcionando cerca, hay interferencia intencional, que puede ser que me quiera estar llameando la comunicación, interfiriendo, generando ruido, pero no necesariamente dentro de la banda. Si está fuera de la banda, yo directamente lo puedo limpiar con el filtro. Y después están las emisiones espuras, que son emisiones no intencionales, que también interfieren, ¿no? A veces yo me puedo estar interfiriendo, como tengo un mouse inalámbrico en 2,4 GB, y cuando lo uso me interfiere la comunicación de Wi-Fi, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si estas señales pasan el filtro? Bueno, si están dentro de la banda de paso, interfieren como si estoy hablando con alguien que tengo a 10 metros y
y me gritan cerca, y bueno, no voy a poder escuchar, pero si me hablan en otro idioma, quizás sí, pero si hablan el mismo idioma, básicamente me van a llamear, clásicamente. Si están fuera de banda, pueden interferir mediante los productos de intermodulación, que son las distorsiones que se producen en el amplificador de entrada, que es muy sensible. Y bueno, estos productos de intermodulación se producen en el amplificador de entrada principalmente, pero también en el mixer, y son muy molestos y muy difíciles de evitar. Cuando uno entra con dos frecuencias distintas, supongamos que la señal que yo quiero recibir es F1 y me llega F2 con mucha potencia, que F2 puede ser la que se interfiere. Después del amplificador tendrían que salir las mismas dos, pero con más potencia solamente. Pero eso no se produce porque el amplificador distorsiona, tiene muchos problemas, y generan todas las demás armónicas. Es la de segundo orden y la de tercer orden. La de segundo orden se suelen generar a propósito de los mixers, pero la de tercer orden siempre molesta, y por eso hay una métrica para medir la calidad de los amplificadores y los mixers que se llama, digamos, punto de intersección de las armónicas de tercer orden. Pero bueno, por cuestión de tiempo no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí vamos a dar un ejemplo de qué pasa con un GPS. Este es un GPS comercial. El fabricante dice que si uno emite 0 dBm, o sea, si uno le pone la antena 0 dBm, que es un montón de potencia para un receptor, fuera de la banda está acá entre 1550 y 1600 MHz, el receptor es inmune. ¿Por qué? Obviamente lo tendría que filtrar el filtro de entrada y no traer ningún problema. Pero en la práctica, en la curva roja, indica que si uno le pone una señal lo suficientemente potente, acá quizá por 1300 MHz, entre 1200 y 1300 MHz, uno puede hacer que el GPS se pierda, se desconecte. Entonces, ahí va la calidad del hardware, cuán sensible es a que uno, andando cerca, ya llame al GPS. Bueno, es una emisión espuria típica, un equipo de radio transmite en 100 MHz, las armónicas caen en 200, 300, 400 MHz. Un equipo de radio que trabaja en UHF, como el ejemplo acá azul, que está transmitiendo en 390 MHz, tiene una cuarta armónica que cae justo en 1550. Eso es un equipo de mano, como un Baofeng, un V5R, alguna cosa así, podría ser, que suelen emitir armónicas. Entonces, si uno lo configura estratégicamente y lo hace caer exactamente en la banda de paso del GPS, lo puede interferir. Y no es lo mismo tener una radio común, que incluso uno quizás está autorizado para usar, que un jammer de GPS. Así que bueno, las debilidades, los puntos débiles, digamos, están por todos lados, y las maneras de saltear la normativa también. Así que esto es algo que tener en cuenta. Bueno, antenas. Antenas generales, ¿no? ¿Qué beneficio tiene una antena? ¿Qué es una antena? Bueno, una antena isotrópica, que es la antena ideal, que en la práctica no existe, es como una lámpara común, ¿no? Una lámpara redondita. Uno la prende y emite luz en todas direcciones. Una antena direccional al extremo, si uno quiere hacer una analogía con luz, sería un láser. Emite toda la potencia en una sola dirección. En RF ninguno de estos dos extremos se logran, pero sí las antenas tienen cierta ganancia, tienen cierta capacidad respecto de la antena isotrópica para apuntar la energía. Concentra la energía, bueno, en una sola. ¿Y esto qué permite? Bueno, permite recibir la misma potencia y transmitir menos. Transmitir menos tiene un montón de ventajas, hasta incluso que no me escuchen o que no sepan que estoy transmitiendo, porque estoy transmitiendo con menos potencia. Bueno, evitar transmitir hacia zonas donde no está el receptor al que yo quiero comunicar, pero quizás sí hay gente que sí quiere escucharme, pero hostil, ¿no? Que quiere saber o no, quiere robar información al respecto. Y bueno, también la ventaja que tiene que al ser directiva, cuando me quieren interferir, me quieren llamear, si la antena está apuntando por una dirección distinta de donde está ubicado el origen de la interferencia, la va a atenuar. Eso a mí me sirve para, para garantizar la conectividad, ¿no? Entonces yo tengo dos antenas muy direccionales, es mucho más difícil llamear que si yo estoy usando dos antenas nada direccionales. Entonces, siempre es mejor una antena direccional en lugar de aumentar la potencia. No es que voy y compro dos transmisores más potentes y anda mejor. No, eso siempre es peor. Lo mejor es usar siempre una antena con más ganancia y mantener la potencia quieta dentro de lo posible, ¿no? Si se aumenta la distancia, bueno, y no alcanza. No. Bueno, antena definida por software. Acá empieza la revolución de la radio. Esta técnica se usó, se viene usando hace mucho tiempo. La ventaja de esto, del software, es que ahora se digitaliza y se hace todo por software, permitiendo hacer infinidad de cosas más. ¿Qué hacen? Bueno, se unen muchas antenas iguales y se hace como si fuese una antena virtual más grande.
¿Cómo? Bueno, agregándole un pequeño desfasaje a las señales que llegan de cada antena, eh, se apunta a esta antena virtual, sin mover nada, ¿no? Antiguamente ese desfasaje se lograba con un pedazo de cable coaxil que genera un pequeño desfasaje mientras la onda se propaga. Hoy se hace ese desfasaje por software, ¿no? Moviendo un vector un poquito, nada más. Bueno, ¿cómo funcionan? Agregando distintos desfasajes, acá están como 3 delta T, 2 delta T. eh, la, la señal que llega al punto de suma, donde se suman todas las señales de las antenas, llega en fase. Entonces, en este caso, tengo 4 veces la amplitud que aporta cada antena. En el caso de que la señal viene de una zona donde la antena virtual no está apuntando, las señales no se suman en fase. ¿Esto significa que se anulan? No, pero la antena para esa dirección tiene menos ganancia. En el gráfico se puede ver un pequeño lóbulo lateral que tiene menos ganancia que el lóbulo principal, ¿no? Bueno, antena definida por software. Esto que antes se hacía con cable coaxil, ahora se hace con software directamente. ¿Qué se hace? Bueno, se digitaliza la señal de cada antena y se agrega un retardo directamente en software. ¿Qué ventaja tiene sobre usar la vieja opción de coaxil? Bueno, primero que no necesito moverla, modificarla físicamente, y que lo más importante es que puedo apuntar varias direcciones en simultáneo. Yo tengo el stream de datos que estoy recibiendo y en tiempo real puedo sumarlo con distintos desfasajes. El mismo stream de datos lo sumo con distintos desfasajes y puedo apuntar la antena en varias direcciones a la vez. Esto es lo que hacen, bueno, las torres de celulares más modernas, ya lo están implementando. Starlink usa este tipo de antenas, no apunta en simultáneo porque el desfasaje lo aplica por hardware, que bueno, se controla por software, pero lo aplica en hardware. Entonces puede ir siguiendo los satélites de órbita baja que se mueven muy rápido sin necesidad de mover la antena, ¿no? Bueno, software definido, digamos, radio definido por software. Esta es, digamos, el sumum de la radio hoy día, se usa absolutamente en todo. Si se fijan, es parecido al receptor del inicio, solamente que acá usa dos mixers. Acá, bueno, sí puede tener amplificadores y eso, filtros a la entrada, pero en general este es el bloque funcional. Las dos salidas IQ son dos salidas de baja frecuencia que uno puede componer un conversor AD y directamente trabajar después toda la señal en digital, digamos, por software. No pierde información, esto tiene un pequeño ancho de banda que uno puede ver en tiempo real del espectro, que eso depende de estos filtros más abajo que están acá. Y bueno, realiza todo el procesamiento y de modulación. Después en digital pasa el problema a la parte de software. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Este que está acá es lo más barato, es un receptor de televisión que alguien se dio cuenta que servía para SDR, escribió un driver y ahí explotó este tema, porque bueno, el receptor chino valía 2 pesos. Bueno, ¿qué ventaja tiene? Simplifica el hardware. Esto es discutible, simplifica el hardware de RF. Si uno considera todo el hardware, la computadora, el procesador y todo, no simplifica nada. Pero el hardware de RF, lo que es otra parte como electrónicos, se simplifica dramáticamente. Permite actualizar, o sea, el demodulador ya se hace por software. Entonces, si uno quiere cambiar la modulación, es cuestión de actualizar un firmware. No tiene que ir y desoldar un componente o cambiar una placa de circuito impreso. Permite grabar el espectro, o sea, permite agarrar una franja del espectro y grabarla y analizarla más adelante. Eso es importantísimo, ¿no? No hay que uno ir y escuchar a ver qué están diciendo. No, uno puede agarrar por un aparato que grabe el espectro. Obviamente es un montón de volumen de información, pero lo puede grabar y verlo en otro momento. Bueno, esto de ver el espectro, sí, permite verlo y eso es muy útil. Después les voy a dejar unos links para que puedan ustedes ver SDRs que están conectados a internet y que te permiten ver el espectro en cierta franja digamos, del espectro electromagnético. Bueno, las desventajas requieren muchísimo poder de cómputo, muchísimo. Generalmente en los equipos comerciales esto se hace de la mano de un FPGA. Y bueno, traslada el problema al software. Hay que saber un montón de software y un montón de matemática, un montón de procesamiento de señales. Bueno, radio definido por software. ¿Cómo veo el espectro electromagnético? O sea, ¿qué es el espectro? ¿Cómo lo veo? Bueno, como un analizador de espectro que esperarían en audio.
El analizador de espectro, bueno, sería la parte de arriba, el bloque negro y gris. En general, todos los software de SDR tienen esto de acá que se llama como catarata, que es waterfall, que es básicamente como un historial de cómo se modificó el espectro, ¿no? Si acá esto se va moviendo hacia abajo y si acá hace un tiempo alguien transmitió, se ve una raya muy potente, se ve una raya roja. Y si no están transmitiendo y hace rato que no transmiten, se ve así, azul. Bueno, entonces en esto, más que nada con este tipo de gráficos, uno puede ver quién transmite y cuándo y en qué frecuencia, ¿no? Eso es muy útil. Bueno, software, acá de donde saqué esta cascadita, y este espectro es el GQRX. GQRX está hecho en base a GNU Radio, es un software muy lindo, muy bueno, y ya soluciona, bueno, el tema de los demoduladores, tiene un montón de cosas para aprender, es el súper recomendado. Anda solamente en Linux, creo que en Mac. Y si no, bueno, tendrán que bajarse Qt y GNU Radio y tratar de pelearlo, porque es software libre esto. Bueno, después, como esto es SDR, no hace falta cerrarse en un software, uno puede escribir lo que se le dé la gana. Software que requiere conocimiento de procesamiento de señales, que es bueno, la dificultad. GNU Radio, que permite hacer como un diagrama de procesamiento de señal con bloquecitos gráficos, está muy bueno para prototipar y es bastante fácil de usar si uno sabe algo de números complejos, y bueno, señales y sistemas básicos. Bueno, después Python, que es lo que se soporta GNU Radio, y bueno, me sirve para todo y más que nada para esto. En general ya todas las drivers, las interfaces, ya está todo hecho y uno se puede bajar infinidad de ejemplos, así que en el fondo no es tan difícil. Bueno, ¿qué se puede hacer? Acá tengo un ejemplo muy bueno, que a mí me encanta, y hoy es bastante fácil de hacer. Si uno agarra 4 SDRs, lo sincroniza, modificando, sincronizando el sampleo de los ADC que tiene, y pone 4 antenas, con el tiempo de llegada de la señal, la diferencia de tiempo de llegada a cada antena, como ya hemos visto, algo como la antena definida por software, uno puede hacer un radar. Eh, Esto no es algo menor, uno puede hacer un radar pasivo, ni siquiera tiene uno que emitir, puede usar la radio FM que tiene cerca o algún canal de televisión, ponerse en esa frecuencia y recibir los rebotes de los aviones de esa señal. Y con un costo prácticamente nulo, uno puede hacer un radar muy bueno, como bueno, ahí les dejé el link, y ahí ven las gráficas de alguien que lo hizo cerca de un aeropuerto. Esto es muy interesante y bueno, aumentando la cantidad de CDR todavía, y el poder de cómputo todavía se pueden hacer cosas mucho mejores. Pero esto es prácticamente gratuito, ¿no? Con 4 SDRs nadie va a quebrar por comprar. Y bueno, una computadora bastante común. Bueno, dentro de este tema que nos importa, hay varias cosas interesantes. Bueno, una es la wiki de identificación de señales. En el espectro cada señal tiene una modulación distinta y cada espectro es distinto y se puede reconocer a simple vista por la cascada o bueno, por la forma del espectro. Entonces hay gente que se puso a hacer un wiki diciendo, bueno, esto es el radar meteorológico de tal país, esto es tal cosa militar. Y así uno puede, entrando en esa wiki, comparar el espectro que uno ve con el espectro que alguien ya registró y saber qué es lo que está transmitiendo, lo que está escuchando, lo que está viendo, quién está transmitiendo y qué modulación está usando. Bueno, requiere un poco de práctica y ojímetro, ahí les dejé la web donde pueden ir a ver si no tienen todavía un SDR. Bueno, modulación de datos, ¿todo lo mismo? ¿Dejo todo en automático? No. Si quiero protegerme de este tipo de ataques de denegación de servicios que me generan IP3 y saturan el frontend, me conviene usar modulación de fase, modulación de frecuencia como para transmitir los datos. El problema de esto es que es lento. Si necesito transmitir mucho volumen, tengo que ir por un QAM que mete más bit por símbolo. Pero bueno, es más sensible a eso y es más sensible a la distorsión del amplificador que habíamos dicho que era uno de los principales problemas. Acá se ve, bueno, que si la potencia de transmisión es fija, cuanto más bit por símbolo, menos ruido tengo que tener, con lo cual obviamente es más sensible al jamming. Esto de la potencia del transmisor es fija, en general está fijada por una norma o por cuestiones físicas que no se puede
quizás en un dron no puedo emitir 10 kilowatts, porque bueno, lo tengo que poner a volar también. Bueno, entonces, si voy a tratar de que no me llamen, ¿qué voy a tratar? Bueno, de usar la modulación que tenga menos bit por símbolo posible para hacerlo más, o FM, o modulación de frecuencia de fase, que es lo más duro. Bueno, si no quiero dar información de que estoy transmitiendo, porque a veces eso mismo es información que se me está liqueando del sistema, capaz o sea, el hecho de que yo esté transmitiendo o no, ya es mucho más importante que la información sobre qué estoy transmitiendo. O sea, yo uso una encriptación re dura, nadie puede saber qué en sí estoy tratando o sea, que estoy comunicando, pero sí les interesa saber si estoy o no transmitiendo. Ese es un problema bueno, militarmente es muy grave y bueno, agregado al problema que uno cuando está transmitiendo está delatando su posición. Les había dicho, imagínense que tiene una antena isotrópica, emite para todos lados. Bueno, en RF eso es como prender una lamparita, ¿no? Imagínense que están una noche oscura y ustedes prenden una lamparita para que lo vea la otra persona y reciba la señal. Bueno, lo va a ver todo el mundo. Y no solo eso, va a saber de dónde está prendiendo la lamparita. Si usan un sistema de estos de tiempo de vuelo, como parecido al radar que les mostré recién, uno puede decir de dónde viene la señal directamente, el punto en el espacio. Bueno, entonces, un problema es esconder la transmisión de radio. Si uno emite en banda angosta, como les había dicho, una transmisión en FM, en banda angosta, como el tipo de radios comunes de radioaficionado, de los que usa la policía, hace un pico muy pronunciado en el espectro, se ve como una raya roja en el espectro que se había mostrado en la trata, y delata, bueno, que estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye la potencia de la señal en frecuencia. ¿Para qué? Para acercar la potencia de la señal que estoy transmitiendo al ruido. Entonces, cuando yo lo veo, no sé si es algo de ruido, o si aumentó el piso de ruido, o si alguien está realmente transmitiendo. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja también es que sea más difícil de modular la señal. Pero bueno, de esta manera, lo que se logra es esconder, digamos, la señal y a la vez hacer que sea mucho más difícil de modularla en el caso que sepan que estoy transmitiendo y la capturen, es mucho más difícil de modularla. Acá se ve en el trazo rojo, sería la misma señal, que tiene la misma información que el trazo azul, pero distribuido en un espectro, ensanchado el espectro de esa señal, y como pueden ver, si uno suma el ruido más la señal roja, prácticamente no es muy distinguible del ruido solo, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, la técnica más antigua es la de frequency hopping, que es ir saltando en frecuencia. Incluso los celulares de primera generación hacían eso, iban constantemente negociando una frecuencia con la contraparte, ir saltando. Hoy día eso también se usa. Generalmente, bueno, está todo sincronizado con un GPS, no hace falta negociar. Y van saltando, transmisor y receptor van saltando en frecuencia, y de esta manera distribuyen en el espectro de asaltos. Igual eso es más visible. Después está la otra técnica más conocida, es la DSS, que se usa en Wi-Fi, se usa en GPS, se usa en teléfonos, que es agregarle datos pseudo random, digamos, a la información para, al momento, bueno, de transmitirla, para con este nuevo código tratar de aumentar el ancho de banda. Y después, cuando uno lo decodifica teniendo esa información con la cual uno lo aumentó el ancho de banda de ese código, esa secuencia, uno vuelve a recuperar la información y bueno, tiene muchas ventajas. Eh, Después, bueno, la otra que está muy de moda hoy es Chirp con LoRa y bueno, creo que LoRa es la más conocida, otras técnicas, pero bueno, son todas técnicas de espectro ensanchado que tienen distintas ventajas y distintas desventajas, pero todas tratan de esto mismo, distribuir la potencia de la señal en el espectro de manera tal de que sea menos visible, ¿no? Y bueno, a veces aprovechar también el espectro que tiene. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya aprendido, que sea la curiosidad por lo que es la radio definida por software. Así que bueno, tienen
mi usuario de ahí de Twitter si quieren contactarse y preguntar, también en un pequeño blog en WordPress. Y bueno, bienvenidos si quieren también ser radioaficionados. Así que muchísimas gracias y bueno, cualquier consulta estoy esperando. Así que saludos. Ando buscando la luna de día, un charco de lluvia en la tarde de sol, la media que lleva 3 meses perdida, o el diente de leche que se te cayó, ese tesoro enterrado en la isla, la sortija que se resbaló, el buzo que quedó en lo de la tía, la serie que acá nunca se estrenó. Ando buscando al punto y con... No somos líderes por tamaño, sino porque conocemos al público, porque sabemos qué quiere, qué necesita y lo hacemos posible. AWS Girls Argentina es una comunidad conformada por mujeres y para mujeres. Queremos empoderar a las mujeres, meterlas más en el mundo cloud. Y es muy motivante ver el reconocimiento de nuestros pares y ver que realmente las mujeres están interesadas y quieren formar parte de este mundo. Que cada vez más mujeres sientan que este es un espacio seguro, porque las mujeres también desarrollan, las mujeres también programan y es un espacio para ellas. Vamos a nerdear. Bueno, estamos a full en el track de Infra y de SEC, acá en Nerdearla 2023. Tenemos acá ya para responder las preguntas en el segmento de Q&A la charla de Fernando. Fer, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, buenos días. Sí, estoy acá. Buenísimo. Así genial. que, bueno, no sé si... Vamos a ir. ¿Quieres empezar? Dale, vamos a ir con la primera pregunta. Acá en el chat, Maximiliano pregunta, ¿alguna SDR término medio que puedas recomendar? Bueno, eso es bastante complejo porque hay que ver qué querés hacer y en general, o sea, los costos se disparan muy rápido, o sea, $10 es esta que no está pensada por un SDR, la que di en el ejemplo, pero los costos se disparan arriba de $100 cómodamente y hay un tema a tener en cuenta que gran parte de las que incluso permiten transmitir y recibir tienen un FPGA, eso lleva un firmware y depende del sistema operativo y del mantenimiento que le da el proveedor, el fabricante, cómo lo vas a poder usar. Y entonces te diría, tratar de... Lo perdimos un poquito. Creo que sí. Ahí, A ver, sí, probando se perdió. el audio del Zoom. Está complicada la conectividad. Esto es en vivo. Televisión, ¿verdad? Es Televisión, ¿verdad? ¿En serio? Sí. No podía no fallar. Esto es así. Algunos que sea Ahí lo compatible más que... Bueno, ¿se escuchó? Bueno. No se escuchó. No. Si querés recapitular un poquito porque te perdimos ahí justo en el medio. Un poquito. Bueno, la idea es que no vayas por una cuestión de costo. Apuntar más por una cuestión de qué querés hacer y a dónde querés ir. Porque hay mucho problema de compatibilidad, más si usás Linux. Y los FPGA son bastante difíciles de masticar. Entonces trata de arrancar por uno que no tenga FPGA, como el que di de ejemplo, o algo sencillo, que te mande los datos directos. Incluso se puede hacer hasta con una placa de sonido eso. Una placa de sonido y uno poner los mixers y se puede hacer SDR también. Pero te diría que apuntes más para ese lado y no por una cuestión de costo. A veces algo muy barato da un resultado fabuloso para lo que querés hacer. Genial. Y otra pregunta que deja Diego en el chat es ¿qué tipos de antenas son recomendables para trabajar con SDR? Y pregunta si las que traen los kits son demasiado básicas. Las que traen los kits son pésimas, porque el SDR, como tiene un ancho de banda muy grande, no tiene filtro.
Entonces, todos estos problemas que yo nombré en el SR se multiplican por 1.000.000. Entonces, lo que tenés que hacer es usar una antena sintonizada, una antena que, por ejemplo, las viejas antenas de televisión, las Yagis, es una antena que tiene un ancho de banda más chico. Entonces, lo ideal es, si uno usa un SDR, filtrar, poner un filtro externo y una buena antena que sea resonante a la frecuencia que uno necesita, que no tenga un ancho de banda muy grande. Y eso, bueno, contrasta, ¿no? Entonces uno tiene que andar cambiando antena. Genial, salir a buscar antenas de tele directamente. Claro, salir a restaurar la antena vieja que quedó tirada hace 20 años, bueno, Claro. es ese tipo de antenas, o fabricar algo, pero puntual, para la banda que uno va a trabajar. No existe acá algo bueno que porque uno paga más va a funcionar mejor en todos lados. Eso no pasa. Genial, buenísimo. Acá otra pregunta es, ¿qué conocimientos hacen falta para poder planificar y auditar estrategias de seguridad en este ámbito? Bueno, en sí es difícil porque hay que ver qué quiere uno proteger y qué quiere, digamos, a qué apunta, qué servicios tiene, bueno, el GPS yo di un ejemplo, GPS es una cosa importante porque, bueno, obviamente se usa, el pirata del asfalto va justamente a hacer eso, pero bueno, es muy puntual, conocimiento más que nada de electrónica en la parte del front-end, eso necesitaría saber un poco cómo funciona finamente. Y después más que nada poder transmitir y probar, ¿no? Es más fuerza bruta y probar los casos de uso comunes donde nos pueden atacar, en qué frecuencias, o quizás no ataques, quizás, no sé, me pasa un policía cerca hablando con la radio y me rompe mi sistema, y quizás no lo hace a propósito. Pero bueno, es así. Entonces uno tendría que puntualizar más en a qué está expuesto y bueno, estudiar eso. Pero en cuanto a conocimiento, sí, la parte de electrónica y si querés hacer de moduladores, transmitir y hacer un poquito más, algo más de procesamiento de señales, claro, te diría, lo que genial. Es bueno, todo lo que viene, Fourier, Laplace buenísimo, y transformadas discretas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por sumarte en este ratito y responder las preguntas del chat. Si llegan a haber más preguntas en el chat, te invitamos a que te sumes en el chat de Swapcard y interactúes ahí con la gente que estuvo viendo la charla, que estuvo súper interesante. Así que muchas gracias por sumarte y si estás del otro lado, quédate que ya venimos.